La pantalla principal muestra la posición de impresión actual y los controles principales de la unidad de desplazamiento TTO. Use el botón de idioma para seleccionar español. El campo de posición de impresión muestra el número activo y la distancia. Auto Run, inicia el movimiento automático. Auto Stop, detiene el ciclo y Return to Origin, devuelve la unidad al origen. Antes de iniciar, confirme que la posición mostrada sea correcta. En este ejemplo, la posición 1 está ajustada a 30,0 milímetros. Abra Parameter Setting para revisar los parámetros de operación antes de la prueba o la producción. Los ajustes mostrados son: tiempo de impresión 40 segundos, velocidad de movimiento 150,0 milímetros por segundo, 3 posiciones de impresión y retardo de arranque de 1 segundo segundos. Las posiciones guardadas son 30,0, 130,0 y 230,0 milímetros para las posiciones 1, 2 y 3. Las posiciones 4 a 6 están actualmente en 0,0 milímetros. Toque un valor para abrir el teclado numérico. Introduzca el valor requerido y confírmelo antes de pasar al siguiente parámetro. Después de editar, vuelva a comprobar la lista de parámetros. Use valores adecuados para la aplicación real y la configuración de la máquina. Abra Manual Interface para realizar ajustes y pruebas. La pantalla incluye Manual Forward Rotation, Manual Reversal y Start Testing. Use los controles manuales con cuidado para comprobar el sentido de desplazamiento y la posición antes del funcionamiento automático. Durante la prueba, observe el movimiento de la unidad y asegúrese de que el mecanismo funcione libremente y sin obstrucciones. Regrese a la pantalla principal y seleccione la posición de impresión guardada necesaria. La pantalla mostrará la posición y la distancia seleccionadas. Antes de producir, confirme que la parada de emergencia esté liberada, que esté seleccionada la posición correcta y que la unidad pueda volver al origen con normalidad.